Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Camino al SEO. Hoy día nos acompaña Alfonso Molinares, Country Manager de Uguri. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Carolina, por la invitación a tu programa. No, gracias por darnos tu tiempo. Estábamos muy contentos por estar contigo hoy día. Alfonso, si pensáramos y te hiciéramos la primera pregunta, ¿quién es Alfonso? Buena pregunta para empezar. Bueno, Alfonso, soy padre de familia, tengo 3 niños, 2 hombres y una niña, adolescentes, digamos. Estoy casado con mi señora de toda la vida y soy de profesión ingeniero civil industrial y me he dedicado toda mi carrera profesional a la finanza. Tuve 18 años en la banca, un tiempo en el mundo de inversiones y ahora en Euri, que es una fintech. Súper. Alfonso, si partiéramos con la primera pregunta y te dijera, y volviéramos un poco el tiempo atrás, y te dijera, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo ese primer trabajo impactó en el cargo que está hoy día? Bueno, hubieron y te voy a hablar de 2 experiencias laborales tempranas que son muy distintas y complementarias, porque lo que pasó que yo cuando terminaba ingeniería civil industrial me metí en un magíster en la misma universidad católica y en ese magíster hice un trabajo con Gonzalo Cortázar, un profesor de finanzas, que estaba todo investigando la parte de finanzas, digamos, modernas y trayendo la experiencia americana a Chile. Y partió una empresa, fue una especie de startup en el mundo en ese tiempo, te estoy hablando de principios de los 2000, nadie habla mucho de la startup, pero una startup que pudiera ver la parte de información financiera y modelos financieros para el mercado chileno. Y esa fue una pega todavía medio universitario, medio estudiando, pero una experiencia de empezar una empresa de cero, de estudiar un proyecto FONDEF, que finalmente lo ganamos, y una empresa que se llama Risk America, que todavía existe y es principal empresa que ofrece datos y modelos financieros para la industria de inversionistas profesionales en Chile, o sea, las AFP, los fondos mutuos y los bancos. Así que y esa fue como una pega todavía, como te decía, atada a la universidad, pero luego mi primera pega ya formal fue en el mundo de los bancos. Entré al Banco Santander el año 2003 y entré a la mesa de dinero del banco. Perfecto. O sea, claramente tuvo un impacto en lo que estás hoy. Entonces, hoy, al final, el impacto fue claramente dedicarme a las finanzas del día 1 de mi carrera, esa parte de haberme metido en el mundo de las finanzas de manera temprana, ¿no? Claro. Ya haberlo estudiado antes de tener la experiencia en la finanza, tener quizás ese inicio en estar en una especie de tipo startup. Fue muy interesante de cómo abordé mi carrera, de siempre tratar de ser bastante emprendedor dentro del mundo corporativo, ¿ya? Y siempre marcó quizás mi un poco actitud hacia cómo lo enfrentaba, de siempre tratar de cuestionarme, crear cosas nuevas, de empujar temas que quizás no eran lo establecido, pero buscar mejoras y cosas de cómo crecer y crear negocio. Y lo que me dio esos primeros años en el Banco Santander es entender cómo funciona el mundo corporativo en un banco grande, con todas sus políticas, sus procesos, y que finalmente desarrollé por muchos años, ¿no? Y claramente pertenecer como al mundo de la startup te diferenció del resto un poco de tus profesionales que pares, en el fondo. Claro, porque al final tenía como que este bichito de haber experimentado algo de partir de cero, ¿no? De trabajar algo de cero, de conseguir un financiamiento, de montar la página web y los modelos para los clientes de cero y batírselas vendiendo un producto que quizás no estaba tan listo, ¿cierto? Como todas las startups. Pero al final eso te motiva a que siempre estás tratando de resolver problemas, ¿no? Y yo creo que me defino de esa primera parte de mi experiencia laboral, esa semilla de, oye, a mí me gusta resolver problemas, ¿no? Y si tú me tratas de definir qué es lo que yo hago, bueno, yo sí,
soy el country manager de una empresa financiera, pero al final uno está en ese día a día resolviendo problemas de distintas índolas, comerciales, de operacionales, de estrategia, etc. De todas maneras, de todas maneras. ¿Qué decisiones claves tomaste que te llevaron a la posición que estás hoy día? Decisiones, a ver, yo creo que hay decisiones que son como de personales en términos de cómo quiero desarrollar mi vida, ¿no? Que está atado obviamente a la parte profesional, ¿ya? Y hay otras decisiones más profesionales, ¿ya? Entonces, partiendo por lo último, las más profesionales creo que fue, de nuevo, siempre el tratar de tener siempre mucha inquietud de resolver temas y tener un impacto en los trabajos que tenía y lo que me permitió finalmente de ir avanzando, ¿no? en una carrera más corporativa. ¿Ya? Una decisión que quizás para mí fue buena, bueno, me metí en un mundo un poco nicho, ¿no? Que son estas finanzas duras del mundo de las mesas de dinero, y que continué mi carrera, casi toda mi carrera en eso. Pero esa apuesta creo que fue buena para especializarme en un tema que finalmente tuvo frutos en términos del desarrollo de mi carrera, ¿no? Y como lo voy a hablar más adelante, me permitió salir al extranjero, trabajar en el extranjero, en Madrid, Londres, en finanzas, y después estar en la posición que estoy hoy, ¿no? Y la otra, la más personal, era una decisión bueno, quiero salir de Chile en algún minuto y quiero tener una experiencia de trabajo fuera de Chile, ¿ya? Y quizá puesto al camino normal que la gente sale a estudiar, que creo que también es muy válido salir a estudiar afuera, y porque eso también te abre un poco la mente a otras culturas, a otras formas de hacer las cosas. Mi camino fue, bueno, salir a trabajar afuera, ¿ya? En un tiempo donde no era muy normal, ¿ya? Que un ejecutivo chileno se fuera con la familia a vivir afuera y pasar un buen tiempo fuera trabajando sin pensar, oye, que quiero volver a Chile por todas las comodidades que tengo en Chile, o lo que uno considera como comodidades como chileno, ¿no? Claro, después uno se da cuenta, se abre al mundo que no... la visión es un poco distinta, pero yo creo que esa fue la otra decisión importante que la tomé, no solo yo, ¿no? Porque con mi familia en ese minuto, justo cuando decidimos salir de Chile, yo me iba a casar, ya me había propuesto matrimonio con mi señora, y justo salió esta oportunidad. Le pregunté, oye, ¿qué te parece? Me ofrecieron un trabajo en el Banco Santander en Madrid. Dije, ¿te parece que vayamos a vivir a Madrid recién casados? Y lo que pasa es que me tengo que ir como ahora y tú te quedas preparando el matrimonio. Y me dijo, bueno, ya. Y me acompañó, ¿no? Arrancaste de la preparación de los últimos 3 meses, y yo me bajé el avión con el frac, como así un poquito. Pero al final como te digo, es una decisión personal, claro, de que yo quería desarrollar mi carrera en el extranjero, pero también de mi señora, que finalmente me acompañó, y fueron 9 años fuera de Chile que fueron fantásticos, que al final nuestros hijos nacieron fuera de Chile también. Entonces formamos también no fue solamente profesional el tema, sino que también nuestro desarrollo como familia fue muy importante. Claro, en eso. Y lo que te escucho es que todas estas decisiones que tomaste fueron súper conscientes. En el fondo, tú quisiste, trazaste un poco ese camino, tenías súper consciente que querías trabajar afuera en algún momento, vivir esta experiencia. Sí, yo creo que sí, habrá, uno quizás lo hace inconsciente en ese momento, pero yo quizás estoy programado de esa manera, ¿no? De que me pongo un propósito y lo trato de alcanzar, y una meta, y decir, oye, sí, me gustaría hacer esto, y como que eso está ahí, ¿no? En la mente atrás, y uno lo va buscando, o va tomando decisiones o haciendo cosas para llegar finalmente
a eso. A veces puede resultar, otras veces no, así es el mundo, así es la vida, Sí. pero a mí me funcionó y esas decisiones me llevaron a la carrera que tuve. De ahí lo que nos contaste de decisiones, identifiqué varios desafíos significativos, sí, pero quiero escucharlos de ti. ¿Qué desafíos significativos has tomado y qué herramientas tuyas has sacado a flote para poder desafiar estos desafíos, valga la redundancia? Bueno, imagínate, desafío en una carrera ejecutiva ya más de 20 años. Ya. Han sido muchos, desde los personales y los laborales. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Siempre es difícil disociar, especialmente en estos tiempos, lo que es profesional de lo personal. Quizás en otros tiempos era distinto, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, a las personas que buscan emprender una cierta ruta, quizás corporativa, una cierta ruta profesional, tienen que saber que la familia y el trabajo al final tienen que compatibilizar y uno tiene que tratar de que funcionen las cosas, ¿no? en ambos lados. Entonces, para mí siempre fue importante, a pesar de que estuve en trabajos muy exigentes y con bastantes desafíos, es tratar de mantener esa parte equilibrada y tratar de que mi familia estuviera también, que siempre me apoyaron, ¿no? Que yo también pudiera apoyarlos a ellos en cómo ellos veían esta relación trabajo y familia, ¿no? Y ese era, yo creo, uno de los temas que siempre hay tensión y creo que logré llevarlo y superarlo a medida que las distintas etapas de la vida, teniendo una carrera que ha sido bastante intensa en lo que es desafíos y trabajar en la banca de inversión en Europa, en Londres, tener la posición que tengo hoy día, con la responsabilidad que tengo hoy día. Uno es un proceso que uno va aprendiendo también, porque no nace aprendiendo, uno va y lo va adecuando, pero yo miro para atrás y ahora me siento, bueno, sí, he ido aprendiendo estas cosas y hoy día lo puedo aplicar mejor para enfrentar nuevos desafíos y poder seguir desarrollando mi carrera, ¿ya? Y esos desafíos profesionales ahora pueden ir desde en un inicio de dificultad para entender los office politics cuando uno llega a un mundo corporativo, tratar de adaptarse a un molde de una caja que de repente uno cree que no tiene mucho espacio para contribuir y uno solamente un engranaje con lo que te comentaba, que yo siempre tuve como ese como bichito medio emprendedor de siempre querer cambiar las cosas y resolver problemas. Entonces, yo creo que eso es una base de siempre desafíos que uno personales que uno va teniendo, ¿no? En distintas etapas también de la carrera, pues eso es lo que pasa, que los problemas son más grandes, eso va creciendo, ¿no? Pero eso es como desafío base, ¿no? Yo diría en lo profesional. Pero después la historia siempre está plagado de casuísticas y cosas donde, ¿no?, las cosas no anduvieron bien y uno salió adelante porque, claro, uno pasa mal cuando hoy un negocio salió mal o porque el proyecto que quería uno hacer no funcionó por razones ajenas a uno, financiamiento al final yo creo que uno se tiene que quedar con cómo tú enfrentas esos desafíos, más allá de qué es el desafío. Es cómo tú lo enfrentas, lo absorbes y lo digieres y cómo sales adelante, ¿no? ¿Y esos desafíos, encuentras alguna habilidad tuya en común que siempre sale a flote para saltarlos? A ver, yo creo que perseverancia, creo que soy perseverante. No pierdo el horizonte, o trato no de perderlo, porque uno es humano, uno te lo pierde. De repente, en el medio del desafío de la crisis, te puede perder el horizonte. Pero la capacidad de, oye, después como que el polvo cayó, decir, ya, pero si vamos para allá, hay que seguir para allá, y hay que ser perseverante.
una de las cosas que me gusta mucho una frase de mi jefe, ¿no? Pero que también ejemplifica esto es que uno tiene que confiar en el proceso, trust the process, ¿no? Las cosas no pasan de la noche a la mañana en general, ¿no? Claro. Y la vida profesional y la vida de uno es un proceso, y mientras uno mantenga una cierta perseverancia, una manera de hacer las cosas y ser constante y resiliente, creo que hay otra parte ahí de resiliencia que es importante, uno va superando esos desafíos, ¿ya? Súper. ¿Qué habilidades y cualidades consideras que son claves para llegar a ser un CEO, un country manager, un líder de una organización? Ya. Nos nombraste varias ahora. Sí, que también quizás no necesariamente va a ser líder, pero Sí. por lo menos para mi filosofía de vida es cómo lograr, y lo voy a decir así, sentirse exitoso, porque una cosa es ser exitoso, ¿ya? Pero también el éxito se reconoce, ¿ya? Y también hay que yo creo que lo más importante es sentirse exitoso y realizado, ¿ya? Mientras tú, y bien a conciencia, ¿no? Que tú sepas que has logrado eso, que tú en el trabajo que estás eres exitoso porque haces las cosas de cierta forma y con cierta ética profesional y personal. Yo creo que ahí es como donde uno hay que medirlo, ¿no? Es como, al final, si uno mira el mundo es muy exitista, obviamente, porque al final, como ser humano, uno no depende de los otros como Claro. para que te mían o te feliciten, o que sean la métrica de ese éxito, pero a mí me gusta mirarlo también del punto de vista de que cómo uno define ese éxito, ¿no? Porque ¿qué es ese éxito para ti? Claro, que no necesariamente es el mismo que para el resto, ¿ya? Pero eso es aplicable a todo ámbito. Ahora, para mí, mi carrera me llevó a la posición actual, y ahora respondiendo, porque yo creo que en algún minuto, y no es que empecé mi carrera pensando que quiero ser CEO de una empresa, eso es importante, porque a veces quizás hay gente joven que quizás piensa, oye, soy muy bueno en la universidad, soy muy bueno en la parte personal, soy muy bueno para los negocios, quiero ser CEO ya, de la noche a la mañana, como lo instantáneo, ¿no? Sí. Trust the process, resiliencia, y las cosas son etapa a etapa, ¿no? Sí. Está bien que tú tengas quizás eso en la cabeza, pero yo cuando empecé por lo menos no tenía en la cabeza, oye, quiero ser CEO o country manager. Al final, ni siquiera quiero ser líder, pero tengo cierta manera de enfrentar los problemas del trabajo, donde quiero dar lo mejor de mí y que sea lo mejor para la organización donde estoy trabajando. Y eso termina abriéndote las puertas para desarrollarte y llegar a donde tú quieres llegar y donde las metas que te vas poniendo, que finalmente puede ser la de ser CEO, y yo al final, claro, quizás en las últimas partes de mí, uno siempre busca, por lo menos yo siempre busqué posiciones de más responsabilidad, donde podía aportar más, donde podía resolver problemas más complejos, ¿ya? Sí. Y donde yo me sentía realizado por eso, ¿ya? Entonces, quería crecer por eso y también por el crecimiento profesional, monetario también, obviamente. Entonces, pero es un conjunto de cosas al final que te van formando tu meta y objetivo, y lo que al final, y como te decía, en esta última etapa, es decir, ya, quiero, y te da la oportunidad de ver. También hay un tema como diría, de oportunidad, ¿no? Se dio la oportunidad de ser country manager de esta empresa y finalmente ya en Chile, por lo menos, montar el negocio yo, y vuelvo como a ese inicio, ¿no? En la universidad, cuando estaba un poco startup, ayudando a formar una startup, con el profesor obviamente era el jefe, pero acá ya yo estoy ayudando a montar esta startup que es Euri Chile, en una empresa más grande, claro, multinacional, pero desarrollando un negocio en Chile desde cero, ¿ya? Entonces, como que al final das la vuelta completa con toda la experiencia, y estoy feliz. En este momento me siento súper realizado con la posición que tengo, el desafío, y de nuevo, no es el ser el CEO porque quiero ser el CEO por
por las 3 letras o lo que representa hacia afuera, por lo menos Sí, para mí. sí. No, esto es un tema súper Personal. personal, el tema del éxito. ¿Ya? Es lo que logras ser en términos de desafío y lo que me da a mí en términos de beneficio profesional y también familiar. ¿Ya? Eso es muy importante. Sí, me Para, quedo, de toda la conversación que hemos tenido sí. hasta ahora, me quedo con el mensaje de el compromiso, de ser con excelencia lo que uno hace, de buscar oportunidades. Como Sí. que esos son como las grandes cosas, como valores que dicen tener o skills que dicen desarrollar ciertas personas que quieren llegar Exacto. a una posición independiente si quieren ser CEO en algún momento. Yo creo Sí. que esas mismas habilidades o ese mismo compromiso te va abriendo puertas. Está abriendo puertas, exacto. Así es. A veces no es evidente, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Y obviamente, como en todo, hay gente que llega a ser CEO quizás sin tener esa cualidad o de haber desarrollado, está bien. Sí. Pero desde mi punto de vista y lo que me ha funcionado a mí, por lo menos, ha sido esas cosas. Sí. ¿Cómo te estás en un mundo bien de startup? ¿Cómo te mantienes actualizado y sigues aprendiendo? A ver, ¿Te queda algo de tiempo? Sí, no, uno tiene que, a ver, definitivamente, yo creo que en cualquier industria, negocio, si tú quieres que te vaya bien versus la competencia, si quieres aspirar a ser el líder de mercado, te quieres mantener en el mercado, tú tienes que saber lo que está pasando en tu industria, estar estudiando. A ver, yo vengo de una industria tradicional que es la banca. Claro. Ya casi toda mi carrera fue la banca y lo que me dio un expertise técnico, de negocio internacional bastante amplio y que me ha servido mucho para tomar esta posición. Pero ahora estoy en otra industria que es la fintech, claro, que uno puede decir, mira, más o menos el mismo producto, pero de hecho de otra forma. Claro. Y he tenido que aprender mucho, o sea, de cero, o sea, enfrentarme a un desafío de saber cómo funciona esta industria, entenderla, quiénes son tus pares, quiénes son tu competencia, cómo funciona la dinámica interna de una empresa de este tipo, que es muy distinta a un banco tradicional, claro, ¿ya? Aquí en Chile, en Europa, sí, en donde sea, que vamos, las estructuras bancarias son un poco similares. Entonces, ahí te lo digo como experiencia reciente de haber cambiado industria, entre paréntesis, no, como te digo, estamos en el mundo financiero, pero al final, sí, cómo funciona este tipo de empresa es muy distinto a la banca. La dinámica, la innovación, cómo se da la innovación, cómo se manejan los equipos de personas, el tipo de liderazgo que hay que tener también cambia. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje en la experiencia, pero también el aprendizaje de tener que investigar yo también cómo funcionan las cosas, ¿ya? Sin que nadie te lo enseñe, ¿no? Claro. Al final el CEO tiene que ser un poco autodidacta, no es... A ver, hay herramientas que te las dan quizás las universidades o hacerse un diplomado, y yo soy súper fan de eso, incluso hice uno durante pandemia, yeah, cuando salí del banco hice un diplomado en MIT, para mí fue súper entretenido porque fue como un refresh, y no había hecho nunca un MBA, entonces fue ponerte al día de muchos temas que son súper aplicables después cuando los aplicas en el mundo real, pero hay mucho que no te lo enseña nada, y entonces claro, y tú tienes que ir aprendiendo un poco al andar. Entonces, sí, tenéis esas dos partes. Y tienes que encontrar el tiempo, ¿no? Tienes que encontrar el tiempo para hacerlo, porque y quizás después vamos a hablar un poquito de cómo uno maneja el tiempo, como si probablemente sí, ahí viene tu próxima pregunta, ya vamos para allá. Pero es verdad que uno tiene que tener todo, mi visión, de nuevo, es una poca visión de vida que hay que mantener los equilibrios. ¿Ya? Cuando las cosas se desequilibran, tiende, por un lado, a fallar. ¿Ya? Y es algo que transmito siempre al equipo. Sí. Entonces, tus tareas en la oficina, siempre tienes que mantener más de equilibrio. Entonces, la parte de esto de estar actualizado y estar investigando es algo que hay que mantenerlo ahí. Es parte del equilibrio. Sí. Sí. Vamos a ir a esa última pregunta después. Sí. Nos has dado harto consejo durante toda la entrevista, pero ¿qué consejos así como esenciales les daría a alguien que quiere seguir este camino? Esencial.
A ver, yo creo que lo esencial es trabajar duro, confiar en el proceso, porque trabajando duro y confiando en el proceso, pero manteniendo siempre, tratando de mantener una línea digamos, de ser súper transparente y no quiero poner la palabra recto, pero tratar de que siempre seas tú en cómo enfrentas las cosas, los problemas, porque eso al final, tu esfuerzo y trabajo va a ser reconocido más fácil, ¿no? Ver una persona, oye, que funciona de una manera, que tiene una ética profesional de una manera, solamente, solo se te van a ir dando las cosas en el mundo corporativo que quieras desarrollar, ¿no? O sea, de nuevo, eso yo lo encuentro, a mí es un poco el desde. Ahora, después, los add-ons son, obviamente, trata de cuestionarte las cosas, de ver dónde están quizás los problemas en lo que estás haciendo, en lo que hace tu empresa, donde tú puedes aportar, de dar ideas de cambio, no quedarte con el status quo. Y que es difícil de romperlo. El status quo se da mucho que, oye, si funciona, no lo toques, ¿no? Es un tema también cultural, pero igual hay que cuestionarse. O sea, puede que la conclusión sea, sigamos en el status quo, pero igual hay que siempre hacer el ejercicio. Sí. Y desafiar, de traer, oye, de repente no hay un problema, porque hablamos mucho de cómo lo resolvemos, ahí es más evidente, vamos de frente a los problemas, otro consejo. Pero el status quo también, desafiar, oye, hacemos las cosas de esta manera y si las hiciéramos de esta, ¿mejoramos la situación o no? Entonces, también cuestionarse harto, ¿ya? Sí. En tratar de ser innovadora y en tratar de cambiar las cosas. Sí. Ahora viene esta pregunta. Ya. ¿Cómo equilibras efectivamente tu vida personal con la profesional? Ya, yo sabía que esa pregunta me la iba a hacer. Esa como que cuando veí el título de la canción, yo sabía. Sí. Ya, pero a ver, no es fácil y te adelanté un poco antes, ¿eh? Que en este trabajo quizás en banca de inversión y todo de repente es muy difícil mantenerlo, y he pasado por épocas quizás más difíciles donde me costó equilibrar, pero que siempre logré hacerlo finalmente. ¿Ya? Yo creo que ahí uno tiene que tener un esfuerzo. Hay etapas también. Hay etapas de crecimiento, pero uno no puede estirar el elástico ad infinitum porque se corta. ¿Ya? Esa es mi opinión. O la salud o la familia, o algo te va a fallar. De nuevo, y ahí vamos al tema de los equilibrios, pero es verdad que yo me tuve etapas perdona, me está tocando el micrófono. Tuve etapas de trabajo bastante intenso con cambios familiares importantes. Por ejemplo, me cambié de país cuando me mudé de Madrid a Londres. Quería irme a Londres, ya cumplió mi etapa en Madrid, había una posición interesante en Londres, uno de los centros de las finanzas globales. Entonces, oye, súper movido, lo hablé con la señora totalmente de acuerdo. Había un pequeño detalle, mi señora tenía 7 meses de embarazo de nuestro primer hijo. Entonces, primero el matrimonio, después el hijo. Entonces, imagínate, ya te conté el cambio con el matrimonio, bien, sí. Igual me dijo ok, y me acuerdo que estábamos de vacaciones y me estaban haciendo la oferta para cambiarme, y yo estábamos ahí en una playa, y decía, mi señora con la guata, ya, pero ¿y cómo lo hacemos? Y voy a poder volar a Londres. Nos fuimos en tren. Claro. Nos fuimos en tren. Y fue como, quizás igual podíamos volar, pero fue como que un poco naive en ese momento. Oye, ¿por qué no nos vamos en tren? Sí, sabía. Hay un tren que se va de Madrid por la noche, y un coche, y uno pensaba como el Oriente Express. Nada. Las maletas apenas que cabían en el cubículo donde estábamos. Imagínate. Y llegamos a Londres y no,
imagínate, tratar de enchufar a la nueva pega, estamos en un hotel y mi señora iba a tener la guagua, papá primerizo, entonces, claro, te enfrentas a eso y uno dice, chuta, ¿cómo tomé esa decisión de irme a Londres con un poco ese movimiento? Entonces, por eso hago de repente el mea culpa, de repente uno se embala mucho y tenéis situaciones como heavy que uno mira para atrás, bueno, todo salió bien, porque al final nació antes, porque tuvo que nacer antes. Fue súper heavy, como que ni teníamos casa y ya nació un hijo y llegó la suegra llega con el avión atrasado, pero llegó justo cuando nació y llegó como que esto todo calzó. Todo fluye. Y todo fluye. Y al final todo fluye y al final como que uno no deja por lo menos a mí yo trato siempre de, oye, no puedes dejar esta parte desatendida, ¿no? Aunque uno de repente metió la pata, ¿no? No, pero aquí la familia, oye, tenemos que estar bien, así que si no se nos va todo, digamos, es tu base. Entonces, otra etapa también de mucho estrés, a mí me tocó vivir la crisis financiera global, estando en España, así que estamos un poquito más lejos del epicentro, pero igual el banco tuvo sus temas, el negocio fue afectado, y después me vio la crisis europea, de deuda europea, cuando estaba en Londres, eso fue el 2012, el otro fue el 2008, 2009, 2012, entonces vivíamos en crisis financiera un poco constante en la banca. En el banco que estaba, por suerte no tuvo tantos temas como otros bancos internacionales, pero finalmente había momentos de harto estrés del negocio. No estamos en el negocio business as usual, digámoslo así. Y una etapa que incluso mi salud tomó un poco el impacto de eso y terminé con un tema que en Londres, que nos preocupa, mi señora se preocupa mucho, y que finalmente eso me hizo también un switch, también, y uno aprende. ¿Ya? Esta es una experiencia que te la comento porque uno aprende también que de pronto, oye, aquí me pasé mucho para un lado del estrés, ya en ese caso, tengo que equilibrar de vuelta. Y son esas cosas que no solamente la experiencia, los desafíos, sino que esas vivencias o temas que te pasan que te hacen fortaleciendo. Entonces terminas, creo que todas esas experiencias, aunque son fuertes, son buenas para fortalecerte y te ayudan a enfrentar mejor tus posiciones de más responsabilidad, de mayor desafío, y mirar las cosas desde una óptica mucho más, diría más como mirar el bosque y no los árboles individuales, como y ver y eso no significa que no sea más desafiante, más intenso el trabajo, la posición, el desafío. Sí, esas cosas siguen estando. Y uno tiene que cumplir metas, tiene que cumplir con los equipos, tiene los problemas y desafíos, sí, eso va a seguir estando, porque eso no se va, pero uno sí, la manera de enfrentarlos ya se empieza a ser distinta. Y eso, lamentablemente, para los que quieren el camino del CEO, no se gana de la noche a la mañana, porque eso al final es experiencia de vida. Tal cual. ¿Ya? Y hay muchas veces, si no tienes la experiencia de vida, te quedas cojo de una parte y de repente pasan mucha historia. Me gusta mucho leer de repente mucho de las crisis financieras, de los mundos de los grandes fraudes financieros. Me gusta, y muchas veces uno se da cuenta de esos saltos muy rápidos de faltas de camino donde quedan las embarradas. Claro. ¿Y te alcanza el tiempo también para equilibrar con deporte? Sí, porque es parte del equilibrio tener yo me encanta el deporte, que no significa que sea muy habilidoso en el deporte, pero siempre he hecho deporte, ¿ya? Eso me río, yo soy tieso, ¿ya? Pero me gusta hacer, siempre he hecho deporte desde chico y me lo inculcó mi papá.
siempre. Me acuerdo, oye, vamos a subir el cerro en la bicicleta, que era el cerro era el camino, me acuerdo, nosotros vivíamos en La Reina, como un poquito más abajo, y subíamos el cerro a La Reina arriba, y era como parado así, todavía me acuerdo. Y bueno, pero ese tema del deporte lo tuve desde chico, y siempre me gustó hacer deporte, ¿no? Y si yo no hago deporte, me quedo cojo de una parte. Entonces no empiezo a funcionar bien. Entonces, es parte de mi equilibrio. Y eso se lo trato también de inculcar a mis niños, pero no desde el punto de vista forzarlo, y estamos entrando en parenting, pero lo mismo que un poco uno puede trabajar con los equipos, ¿no? Sí. Tú tenés que solo vayan y los guías, ¿no? Y los llevas a ese deporte, porque creo que el deporte es muy importante, por lo menos para mí lo ha sido, y puedo encontrar los espacios. Entonces ya, bueno, ¿cómo los encuentro? Bueno, igual uno los encuentra. Sí. Si tú te propones y más o menos te programas, tú lo puedes lograr. Sí. Y si no es así, bueno, no vas a tener un tema de desequilibrio, en mi opinión. A mí me pasaría, ¿no? Sí. Si no logro, y porque lo sé, porque cuando me ha faltado algo, ya sea la familia, el deporte, empezó a desequilibrar, y eso tiene un impacto después en tu vida profesional a la larga. Entonces, por eso yo tengo esa visión, ¿no? Sí. Esa otra gente no la comparte. Sí. Oye, Alfonso, estamos muy agradecidos con tu entrevista, todos los consejos que nos diste, conocer tu historia, tu camino, ha sido súper relevante. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre antes de terminar con No, agradecer al interés de la gente que nos está viendo, y ojalá que lo que he comentado, por lo menos mi experiencia, sirva de algo, ¿no? Para dar luces a alguien que está buscando desarrollarse en este mundo profesional. Y de nuevo, ya sea corporativo o no corporativo, tú también puedes ser un emprendedor, y quizás seas el CEO del día uno, pero de nuevo, yo creo que el camino recorrido y la experiencia a veces te ayuda a ir aprendido de cosas que puedes transmitir después a las nuevas generaciones, y cuando tienes a alguien que te cuente sobre algo, por lo menos darte una visión, no tiene por qué tener la realidad absoluta, te sirve como información, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Esperamos, ojalá, poder contar contigo como mentor, así que te dejamos cordialmente invitado. Muchas gracias. Así que muchas gracias, y nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO. Muchas gracias.